Muy bueno chicos, ahora vamos a trabajar la parte de los triángulos y sus propiedades fundamentales. Bien, para eso vamos a revisar las propiedades fundamentales, la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos externos y la medida de un ángulo exterior. Muy bien muchachos, una vez más entramos ahora al curso de geometría, un temita bastante conocido que es relacionado a los triángulos. Pero específicamente las propiedades elementales. Propiedades elementales de los triángulos. Obviamente ustedes ya han visto estas propiedades en grados inferiores, pero vamos a hacer un recuento para poder recordar estas propiedades. Posteriormente estaremos trabajando algunas otras propiedades y subiendo un poquito el nivel. Previamente, recordemos. Si nosotros observamos, vemos un triángulo, ya está de más definir que es un triángulo a estas alturas, pero sí vamos a identificar algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, el triángulo ABC consta de 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. Los ángulos interiores alfa, beta, tita, y los ángulos exteriores le estoy llamando exterior 1, exterior 2, exterior 3. ¿Correcto? Eso es sencillo, pero estas condiciones hacen que el triángulo cumpla algunas propiedades, que en otro momento ya la vamos a demostrar, como lo hicimos en hora de clase con una cartulina y hemos visto, por ejemplo, que se cumple la primera propiedad. Alfa más beta más tita son suma de ángulos internos 180 grados. En cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores dan 180 grados. Algo similar, tenemos una segunda propiedad muy elemental. La suma de los ángulos exteriores, ¿ya? Pero acá vale una aclaración. ¿Qué es un ángulo exterior? No es necesariamente el ángulo que se encuentra afuera. El ángulo exterior es, observe acá, prolongar un lado, ahí está con líneas punteadas, lo hemos prolongado, el lado AB, BA, el lado lo hemos prolongado, acá también lo hemos prolongado. ¿Y qué observamos? Que la prolongación con el otro lado del triángulo me forma un ángulo. Ese ángulo es el ángulo exterior. Observe por acá, la prolongación con el otro lado, BC, me forma un ángulo exterior. Acá también, la prolongación con el otro lado, CB, me forma un ángulo exterior. La suma de estos 3 ángulos exteriores, 360 grados. Segunda propiedad. Y la tercera propiedad se refiere al ángulo exterior. Por ejemplo, el ángulo exterior 1 dice la propiedad que es igual a la suma de los dos interiores, el ángulo exterior 1, dos interiores, pero no el adyacente, o sea, no el que está al costado, no el adyacente. Entonces, E1 es igual, beta más tita, ahí está. Exterior 2 sería alfa más tita. Exterior 2. No cuenta el que está al costado, que se llama ángulo adyacente. Y el exterior 3 sería alfa más beta. No cuenta el adyacente, alfa más beta. 3 propiedades fundamentales. Y ahora vamos a pasar acá a los ejercicios. Pero vale recalcar de que también previo a esto nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, la clasificación de los triángulos, ¿no? Triángulo isósceles, triángulo equilátero, que lo vamos a ir recordando en la solución de los ejercicios. El primer ejercicio, hay que resaltar que el ejercicio original está con negro, ¿correcto? Y todos los agregados que le hagamos nosotros a la gráfica original tendrían que ser de otro color para poder marcar la diferencia entre qué es lo que me dieron como dato y qué es lo que yo agregué como solución. Es una de las estrategias que podemos utilizar para darnos cuenta, sobre todo cuando los alumnos estudien, ¿cierto? Bien, el primer problema se enuncia del siguiente modo. En el triángulo ABC, tenemos que ir entendiendo esto. ABC es el triángulo grande. Dice que ese triángulo es equilátero. ¿Qué significa triángulo equilátero? Equi, igualdad, látero de lados.
ese triángulo ABC, este triángulo, tiene tres lados iguales. Para identificar los tres lados iguales, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Agregamos con azul, por aquí, este lado y este otro lado, le ponemos la misma marca. Son iguales. Ahí van dos lados iguales. Y el lado AC también es igual. Estoy respondiendo a este dato, equilátero. Muy bien. Pero además de ser equilátero, cumple la propiedad que es equiángulo. Entonces, como sabemos que los tres ángulos interiores suman 180 y también es equiángulo, quiere decir que sus tres ángulos tienen igual medida. Y si todo suma 180 por esta propiedad, se supone que son iguales. 60 por acá, 60 por acá, y todo esto también es 60. Pero un momentito, acá ya yo tengo que esto es 50 por dato. Si esto es 50 y todo este ángulo es 60, este angulito va a valer 10 grados. Tenemos varias situaciones por utilizar acá. Observa, de una manera directa, en este triángulo verde, voy a aplicar la medida de un ángulo exterior, porque el ángulo X es exterior al triángulo que he señalado con verde. ¿Y qué me dice el ángulo exterior? Que es igual a la suma de los dos interiores más no el adyacente. Entonces, por ángulo exterior, simplemente tengo que el valor de X es igual a la suma de los dos interiores, 60 más 50. Y haciendo esta sumatoria, tenemos que el valor de X es 110 grados. Hemos atacado el problema utilizando la propiedad del ángulo exterior. Pero también podríamos haber utilizado acá la suma de los tres ángulos interiores igual a 180 y obtendríamos el mismo valor. Muy bien, hemos hecho la primera aplicación y vamos a proceder posteriormente a explicar el segundo problema. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a la segunda aplicación de los triángulos con las propiedades elementales. Observamos la condición del problema. Dice, si CD, considerando que CD, voy observando la gráfica, voy a observar CD, es desde acá hasta acá, es un lado, ¿sí?, de este triángulo pequeño. Dice que CD es igual a CE. CD es igual a CE. Vamos a hacer acá un agregado porque se nos ha ido CE. Muy bien, listo. Esa es la condición del ejercicio original. A ver, CD es igual a CE. Perfecto, eso es dato. Hallar el valor de X. ¿Dónde está X? X está por acá. Observamos el todo y observamos la parte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un triángulo pequeño acá, CDE, tenemos otro triángulo por acá, ABC, ¿cierto? Y vamos a ir atacando utilizando las propiedades. Por ejemplo, el primer dato, CD igual a CE. CD es este lado, igual a CE, es este otro lado. Entonces, aquí tenemos un triángulo, ¿cierto? Lo estoy coloreando con color rojo. Triángulo con color rojo. Muy bien. Pero como este triángulo tiene dos lados iguales, este triángulo se llama triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Y si el triángulo tiene dos lados iguales, es
porque sus dos ángulos interiores, opuesto a esos lados, también son iguales. Entonces acá no discutimos más, y si esto vale 20 grados, el de acá también vale 20 grados. Lo agregamos con otro colorcito. Ya está. Luego observamos que este ángulo C, pero este ángulo C es exterior al triángulo DCE. Este ángulo C exterior, y nos vamos por acá. El ángulo exterior 1 es igual a la suma de los dos interiores, pero no el adyacente. El ángulo exterior acá, el ángulo exterior de este triángulo que está con rojo, es igual a la suma de los dos interiores, pero no el adyacente. Entonces 20 más 20, acá tenemos 40, ¿correcto? 40 grados. Muy bien. 40 grados tenemos, vamos a señalarlo bien para que nos puedan observar. Perfecto. 40 grados. ¿Cómo salió este ángulo? Lo sustentamos por ángulo exterior en C, ¿cierto? Muy bien. Pero también tenemos aquí, señalamos con verde, y vamos a tener que acá podemos sumar los tres ángulos. ¿Y a cuánto lo igualamos? La suma de los ángulos interiores. O sea, el X más 70 grados más 40 grados. X más 70 más 40 son tres ángulos interiores. La suma de los tres ángulos interiores en cualquier triángulo siempre tiene que ser 180 grados. Por eso lo igualo a 180 grados. Muy bien. Finalmente tengo que el valor de X más, sumamos, más 70 más 40 es 110. Perfecto, igual a 180 grados. El 110 va a pasar a restar. Entonces sería 180 menos 110. El valor de X es 70 grados. Tenemos la respuesta de esta segunda aplicación. Muchachos, ejercicios de esta naturaleza con aplicaciones muy elementales es lo que ustedes van a tener en la ficha para poder ir iniciando e introduciéndose a las propiedades de los triángulos, propiedades elementales de los triángulos. Muy bien, ahora sí, a trabajar la ficha y a orientarse del video.